¿Sabías que tener más de 10 millones de pesos en tu cuenta de ahorros podría ser el error financiero más costoso que estás cometiendo en este momento? Muchos colombianos creen que llegar a esta cifra ya es un logro, y sí, lo es. Pero si no sabes qué hacer con ese dinero, cada día que pasa estás perdiendo plata sin darte cuenta. Llegar a 10 millones requiere disciplina, sacrificio y muchísima constancia, pero ahí es donde la mayoría de personas se quedan. Creen que tener la plata guardada ya está bien, cuando en realidad están cometiendo un error que les va a costar millones a futuro. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque existe algo llamado inflación que actúa como un impuesto silencioso sobre tus ahorros. En Colombia, la inflación promedio ha estado alrededor del 5% anual en los últimos años. Eso significa que si tienes 10 millones de pesos guardados en una cuenta que te paga, por ejemplo, un 2% anual, en términos reales estás perdiendo 3% de tu poder adquisitivo cada año. Para que me entiendas mejor, es como si estuvieras intentando llenar un balde, pero que tiene un hueco en el fondo. Puedes seguir echándole agua, pero siempre se va a estar saliendo. Lo mismo pasa con tu dinero cuando está ahí quieto. Pero aquí viene lo interesante, y es que esos mismos 10 millones pueden ser el punto de partida para construir algo mucho más grande. La diferencia está en entender que el dinero tiene diferentes funciones y cada función requiere una estrategia específica. El primer paso es cambiar la mentalidad. Deja de ver esos 10 millones como mis ahorros, mis lindos y queridos ahorros, y empieza a verlos como mi herramienta para generar más dinero, porque eso es lo que son en realidad, una herramienta. Ahora bien, antes de salir corriendo a invertir todo, necesitamos ser inteligentes. No todo tu dinero debe estar trabajando en inversiones, necesitas tener un colchón, pero uno calculado estratégicamente. La pregunta del millón es: ¿cuánto de esos 10 millones debería estar disponible para emergencias? La respuesta no es la misma para todos, pero te voy a dar una fórmula que funciona. Primero, calcula cuánto gastas realmente al mes. No lo que crees que gastas, sino lo que realmente gastas. Si no lo tienes claro, simplemente ve a tu banco y revisa tus movimientos bancarios de los últimos 3 meses y saca el promedio. Si no eres mucho de hacer pagos o transferencias por banco, pues revisa todas las facturas, todos los pagos que hayas hecho últimamente, y ahí puedes sacar el promedio. Digamos que son 2 millones de pesos mensuales. Ahora multiplica esa cifra por un número entre 3 y 12 dependiendo de tu perfil de riesgo. Ahora, ¿qué es eso de perfil de riesgo? No es el mismo riesgo asociado al perfil de inversionista que tú tienes, sino es el riesgo asociado a tus ingresos. Es decir, si tienes un trabajo estable, ingresos seguros y no dependes de nadie más, puedes quedarte con 3 a 6 meses. Pero si por el contrario eres independiente, tus ingresos fluctúan, tienes hijos o tu trabajo es menos estable, mejor ve por 6 a 12 meses. En nuestro ejemplo serían entre 6 y 24 millones para emergencias. Pero aquí viene lo clave: esos millones no pueden estar en cualquier cuenta de ahorros que te pague miserablemente. Y hablando de estrategias para organizar tu dinero, si quieres aprender paso a paso cómo dominar el sistema financiero en Colombia, te tengo mi curso de finanzas digeribles para colombianos. Ahí te explico todo lo que necesitas saber para sacarle el provecho al sistema y que él no te saque el provecho a ti. El link está en la descripción del video. Ahora, volviendo al tema, para tu fondo de emergencia busca cuentas digitales que te ofrezcan mejores rendimientos. Por ejemplo, en septiembre de 2025, entidades como Nu, como Lulobank, como Pibank, como Ualá, dependiendo de la cantidad de dinero que tengas, están pagando tasas más atractivas que los bancos tradicionales para cuentas de ahorro. Aunque también puedes considerar los CDTs a 90 días que te dan mejor rentabilidad, pero mantienen cierta liquidez. La idea es que tu dinero de emergencia no pierda tanto valor por inflación, pero que siga disponible cuando lo necesites, porque claramente las emergencias, precisamente por eso se llaman así, porque nunca sabemos cuándo va a venir una emergencia. Nosotros no programamos que ocurra esto, de hecho nunca quisiéramos que ocurriese, pero cuando ocurren es en el peor momento posible. Díganme ustedes si no, y si tenemos ese dinero bloqueado, pues peor aún, tenemos que salir a buscar dinero prestado. Aunque también recuerda una cosa: una venta de ropa no es una emergencia, una salida con amigos tampoco. Este dinero es únicamente para situaciones que amenacen tu estabilidad financiera real. Ahora viene también una parte que muchos no quieren escuchar, pero que puede ser la diferencia entre multiplicar tu dinero o seguir en el mismo lugar por años, y son las llamadas deudas. Si tienes 10 millones guardados, pero al mismo tiempo estás pagando intereses en tarjetas de crédito, créditos de libre inversión o cualquier deuda cara, estás haciendo algo que no tiene ningún sentido financiero. Déjame ponerte un ejemplo que te va a abrir los ojos sobre tus deudas. Digamos que tienes 5 millones en una deuda de tarjeta de crédito que te cobra 30% anual de interés. Mientras tanto, tienes 10 millones guardados en una cuenta que te paga 4%
26% anual. ¿Qué está pasando aquí? Estás perdiendo 26% anual en esa ecuación. Pagar una deuda que te cobra 30% anual es equivalente a tener una inversión que te da 30% de rentabilidad libre de riesgo y garantizada. Dime tú si por favor conoces alguna inversión que te dé eso, porque yo no la conozco. Y si la conoces, pues dímela para hacerla también, que esté garantizada, que no tenga riesgo y me dé esta cantidad de dinero. Por eso, después de separar tu fondo de emergencia, lo siguiente que debes hacer es evaluar todas tus deudas. Haz una lista con, primero, el saldo de cada deuda. Segundo, la deuda de interés que te cobran. Tercero, el pago mínimo mensual. Luego, organízalas de mayor a menor tasa de interés. Las que tengan tasas por encima del 15% anual, págalas inmediatamente con parte de tus ahorros. Es la mejor inversión que puedes hacer. Las deudas más baratas, como algunos créditos hipotecarios que están alrededor del 8 a 12% anual, esas ya puedes evaluarlas caso por caso. Si crees que puedes generar más del 12% con inversiones, entonces mantén la deuda y mejor invierte. Pero si no tienes experiencia invirtiendo, también puede ser buena idea pagarlas para tener tranquilidad mental, que es algo que yo llamo que son cosas no cuantificables. Es decir, siempre podemos medir que una inversión me va a dar esto, que con esto voy a poder ahorrar esto, que el porcentaje de esto, que lo otro, pero hay cosas que no se miden en la vida humana y que realmente pueden valer mucho más que ganar un 200% de rentabilidad en una inversión, y una de ellas es precisamente esa, la tranquilidad mental. Y aquí viene un principio que debes tener en cuenta e incluso tatuarte en la mente, y es que nunca más financies cosas innecesarias. Si no es algo que te va a generar dinero o no es una necesidad básica, no lo compres a cuotas. Cada peso que dejes de pagar en intereses es un peso que se queda en tu bolsillo para trabajar a tu favor. Y listo, ya tienes tu fondo de emergencia calculado, ya pagaste las deudas caras y ahora tienes una cantidad considerable para hacer que tu dinero trabaje de verdad. La diferencia entre tener 10 millones guardados que se devalúan con la inflación y tener 10 millones trabajando para generar más dinero es abismal. Déjame mostrarte esto con algunos números reales. Por ejemplo, si dejas 10 millones en una cuenta de ahorros que te pague 4% anual, en 10 años tendrías aproximadamente 14.8 millones. Suena bien, pues ganamos dinero al final, ¿no? Pero si consideramos una inflación promedio del 5% anual, en términos de poder adquisitivo real, tendrías menos dinero que al principio. Ahora, por otro lado, si inviertes esos mismos 10 millones en un portafolio diversificado que te genere un 10% anual promedio, en 10 años tendrías 26 millones de pesos, y si le agregas inversiones adicionales, por ejemplo de 1 millón cada año, la cifra se dispara a más de 40 millones de pesos. Ahí es donde uno empieza a ver la diferencia. No es magia, es simplemente entender cómo hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de que tú trabajes solamente por dinero. Pero también te estarás preguntando, ¿dónde puedes invertir ese dinero en Colombia con esa cantidad que estamos hablando? Te voy a dar ciertas opciones concretas. La primera son fondos de inversión colectiva, y es que con 10 millones ya puedes acceder a fondos más especializados en bancos como Bancolombia, Davivienda, BVA, Scotiabank, Colpatria y muchos más. Esto sí ya lo dejo en tus manos, dependiendo de dónde tengas tus cuentas y dónde te genere más confianza. Puedes buscar fondos de renta variable para largo plazo que históricamente han dado buenos rendimientos. También puedes invertir en ETFs internacionales, ya aquí a través de plataformas como XTB, ya que puedes invertir en ETFs que siguen índices como por ejemplo el SP500 o algunos más avanzados que han dado una rentabilidad más alta en los últimos 5 años como SMH, o algunos que sigan al Nasdaq. Y con 10 millones puedes hacer una diversificación internacional bastante sólida. Luego también puedes invertir en acciones individuales, y es que si ya tienes algo de conocimiento, puedes comprar acciones de empresas colombianas sólidas como Ecopetrol, Grupo Argos, o bancarias como Grupo Aval, pero esto también con conocimiento. Aunque también puedes invertir en acciones internacionales de empresas que seguramente conoces como Google, como Apple, como Microsoft, como Amazon, y esto lo puedes hacer de manera local en las acciones de Colombia, en aplicaciones como Tri, o si quieres invertir internacionalmente, nuevamente también lo puedes hacer en XTB, al igual que los ETFs. También podrías poner un pequeño porcentaje en criptomonedas, una pequeña porción, digamos del 5 al 10% del portafolio. Puede ir en Bitcoin, que es donde yo personalmente invierto, o en Ethereum, pero yo prefiero, como les digo, en Bitcoin como cobertura contra la inflación y diversificación. Pero ojo, solo lo que estés dispuesto a perder, y esto lo puedes hacer a través de aplicaciones como Wallif, que es una aplicación, digamos, de cripto especializada en el tema de Bitcoin, para que puedas utilizar tu Bitcoin también para pagar en diferentes sitios en Colombia. También puedes invertir en crowdfunding inmobiliaria, es que plataformas como Trup, que hemos mencionado en varias ocasiones, o en algunas fintech, estas están ofreciendo inversiones en proyectos inmobiliarios desde montos muy accesibles y fáciles de obtener. Todos los links de las aplicaciones que te dije te las dejaré en la descripción del video. Una distribución
distribución que podría funcionar para alguien con 10 millones sería 30% en fondos de inversión conservadores, 25% en ETFs internacionales, 20% en acciones individuales, 15% en fondos de renta variable y 10% en alternativas como cripto o crowdfunding inmobiliario. Pero recuerda que esto es solo un ejemplo y tu portafolio debe adaptarse a tu edad, a tu tolerancia al riesgo y a objetivos específicos. Ahora bien, tener 10 millones invertidos está bien, pero si te quedas ahí nunca vas a alcanzar la verdadera libertad financiera que muchos buscan. El secreto está en convertir esto en un proceso constante. Esos 10 millones los podemos ver como un capital semilla, pero necesitas seguir alimentando el sistema mes a mes. Primero, debes aumentar tu capacidad de ahorro e inversión. ¿Cómo? Bueno, esto es algo que he hablado en diferentes ocasiones, pero está muy chévere el tema de hablar de inversiones. Todo el mundo habla de invertir, todo el mundo habla de la bolsa, todo el mundo habla que si este es el mejor broker, que si es la mejor aplicación. Yo he subido videos de eso, pero siempre me gusta también llamar la atención a un punto importante y es que listo, voy a invertir esto, voy a meter esta plata aquí, voy a poner esto aquí, pero ¿y de dónde viene esa plata? Pues bueno, debemos pensar en eso. Hay varias formas. La primera es incrementar tus ingresos. Si eres empleado, busca capacitarte para negociar un mejor salario. Ahora, si eres independiente, busca maneras de cobrar más por tu trabajo. Nuevas habilidades siempre se traducen en más ingresos. También puedes crear fuentes de ingreso adicionales. Con los conocimientos que ya tienes, puedes generar ingresos extras. Si sabes de algo específico, enseña. Si tienes una habilidad, ofrece servicios. Si conoces un mercado, vende productos. O sea, hay varias alternativas, pero esto depende de cada uno de ustedes, porque cada uno tiene una situación diferente. Hay alguien que es directivo de una multinacional, como hay alguien que es empleado o está cumpliendo hasta ahora sus 18 años y hasta ahora empieza a trabajar en una empresa. Entonces, cada uno debe ver su posición y optimizarlo con base en ello. Y hablando de optimizar, pues también está el siguiente punto y es optimizar tus gastos sin sacrificar la calidad de vida. Y es que no se trata de vivir como un tacaño, sino de ser inteligente. Revisar las suscripciones que no utilices, negocia mejores tarifas en tus servicios, compra inteligentemente, vive en un lugar donde realmente puedas vivir y permitirte, y no por aparentar intenta vivir en el lado más lujoso de la ciudad, sino realmente lo que te puedas permitir con tu salario, que eso en este momento puede ser que para ti sea, no, ¿cómo es esto posible? Pero puede ser que en un futuro, tu yo del futuro te lo esté agradeciendo porque gracias a eso pudiste liberar 1 millón, 2 millones, 500,000 pesos más. Cualquier peso, como te decía anteriormente, que beneficia a tu bolsillo es algo súper bueno. Ahora, cada peso adicional que logres generar y que no sea para gastos esenciales debería ir directo a inversiones. Así es como funciona el interés compuesto real. Pero también aquí viene algo que nadie te cuenta y es que también necesitas proteger lo que construyes. He visto personas que acumulan buenas cantidades, un muy buen dinero, sea porque tienen un muy buen negocio o tienen un muy buen salario y después lo pierden todo por malas decisiones. Y es que debes mantenerte alejado de oportunidades milagrosas. Si alguien te promete rendimientos garantizados del 200% mensual, corre, eso es una estafa. Los rendimientos reales toman tiempo. No pongas todos los mismos huevos en una misma canasta y sobre todo en estas oportunidades milagrosas. También debes diversificar no solamente en tipos de inversión, sino también en monedas, en países y en sectores. Colombia claramente es nuestro hogar, pero no debe ser nuestro único mercado. También debes cuidar tu salud física y mental. De nada sirve acumular dinero si no tienes salud para disfrutar. Invierte también en ti mismo. Y un tip súper importante, que esto realmente es algo muy chévere de decir y me gusta decirlo, y es que prepárate para el aburrimiento. Invertir inteligentemente es un proceso lento. Vas a pasar años viendo crecer tus inversiones poco a poco. Durante ese tiempo vas a estar tentado constantemente a tomar decisiones apresuradas. Los ganadores en este juego son los que tienen paciencia. Al final del día, esos 10 millones que tienes guardados pueden ser el inicio de algo mucho más grande. No por la cantidad en sí, sino porque representan que ya tienes la disciplina para ahorrar. Ahora solo necesitas dar el siguiente paso: hacer que ese dinero trabaje tan duro como tú trabajaste para conseguirlo. La libertad financiera que llaman no se trata de tener millones para no hacer nada, se trata de tener opciones para elegir en qué trabajar, en dónde vivir, cómo gastar tu tiempo, y esas opciones se compran con dinero que trabaje para ti, no con dinero que duerme en una cuenta de ahorros. Si llegaste hasta este punto del video, deja un emoji de un cerdito del ahorro en la sección de los comentarios y dime tú cómo administras tus finanzas a día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.